de la Facultad de Sociales, lugar para que vengan los programas, ¿no? Sí. Para ir averiguando de qué se trataba. En el 2002 y en el 2003 ya sacamos una revista que se llamaba El Aromo, una distinta de 10 años. Y bueno, llegó a convertirse en una de las revistas culturales más importantes de Buenos Aires y sus alrededores. ¿Qué camino hay que seguir para convertirse en doctor en historia? A ver, es un papelito. El doctorado es lo que antes era la tesis de licenciatura, ¿no? Y las tesis de licenciatura hoy son las campesinas. Se ha degradado mucho. El doctorado era el punto culmine de la carrera académica. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Simposio, un programa de conversación entre estudiantes, pero también con profesores, profesionales y emprendedores. ¿Cómo les va? El día de hoy estamos con el profesor Fabián Harari. Harari es doctor en historia, es profesor de la materia Historia Argentina y Americana y es profesor en la UBA. Forma parte del partido Vía Socialista. Tiene escritos 3 libros. Vamos a poner por acá sus libros. ¿Cómo estás, Harari? ¿Querés agregar algo más a la presentación? No. Está perfecto. Vamos a Harari es profesor de historia. Y vamos a tratar de llegar a qué pasos hay que seguir para convertirse en profesor de historia. Pero antes quiero arrancar con la pregunta de ¿por qué decidiste estudiar historia? Bueno, yo el secundario y digamos ya tenía en el secundario una especie de inclinación hacia las ciencias sociales en general. ¿Dónde hiciste? ¿En qué escuela hiciste el secundario? Yo el secundario lo hice en una escuela de la comunidad judía que se llamaba Instituto Rambam, que hoy no existe más, en el 94, que estaba donde hoy está el Joaquín P. González, ¿no? El barrio de Once. La verdad que es un colegio comunitario, pero tenía buen nivel. Yo tuve de profesora a Martín Cohen, Martín Cohen. lo tuve de profesor en literatura, tuvimos profesora Diana Weschler, de biología lo tuvimos a Eduardo Brodowski, son gente, digamos, que ha tenido una trayectoria después, y bueno, en ese momento teníamos profesores, así que tenía muy buen nivel. Y yo tenía esa inclinación hacia las ciencias sociales, y bueno, estaba entre economía, sociología, filosofía, pero yo recuerdo que hubo un libro que me decidió por la historia, más allá de las conversaciones que uno haya tenido. De hecho, yo incluso fui a la Facultad de Sociales, fui a la Facultad de Filosofía y Letras para averiguar, para que vengan los programas, ¿no? Es decir, Sí. para ir averiguando de qué se trataba. Pero yo me acuerdo que hubo un libro que a mí me marcó, dije, yo quiero esto, que era un libro de la cultura liceana, de la América Latina, esos los negritos, los chiquitos, que era un libro de Claudia Gil y Horacio Luchi, que el texto era, a ver, ya en perspectiva, el libro era malo, igual reproducía la teoría de los dos demonios, ¿no? Sí. Del contenido, pero yo me acuerdo que al principio del libro, el libro estaba planteado como un libro científico, estaba formalmente formulado así. En los 70, pero aparecía con la formulación de las hipótesis. Estas son nuestras hipótesis, ponía 1 tal, y otra hipótesis, 2 tal, 3 tal, lo vamos a probar con esta fuente, es decir, que era como nosotros hacíamos los trabajos prácticos de física. Nosotros hacíamos los trabajos prácticos de física, teníamos que poner las hipótesis, cómo se va a probar, ¿no? Es decir, el método. Paso por paso. Claro, y eso era lo que aparecía en ese libro. Entonces yo dije, yo quiero hacer esto. Es decir, a mí me gusta la metodología, lo que hacemos en laboratorio, porque es hacer ciencia, pero no me gusta ni la física ni la química, quiero hacer ciencia social, quiero explicar. Después, eso también me fue girando, y también un poco como me fui haciendo de izquierda, con la lectura de los primeros clásicos del socialismo, y cuando yo dije, bueno, ¿Cómo cuáles? ¿No? El Capital. Yo las primeras cosas que leí, como más atajar, el Manifiesto. Me acuerdo que una de las primeras cosas que yo recuerdo haber leído
ya de marxismo. Es un librito, me acuerdo que en la feria del libro, mi papá me llevaba, mi viejo padre me llevaba a la feria del libro en Buenos Aires, todos los años en la feria del libro, conocía, ¿no? Y la gente compra libros, ¿no? Entonces yo me acuerdo que había una editorial que creo que era el stand de Liberarte. Liberarte era una librería del Partido Comunista que estaba en la calle Corrientes y que tenía toda la literatura marxista, ¿no? Bueno, ya cerró, ¿no? En los 90, Sí. pero y tenía un stand. Yo me acuerdo que de ahí me compré, le pedí a mi papá que me compre, en realidad, un librito que era, lo que hacían era dividir el capital en diferentes capítulos y publicar por separado. Y era el capítulo de la acumulación primitiva. Yo me acuerdo que me lo leí, yo creo que estaba en cuarto o quinto año. No, fue al principio del quinto año. Y cuando leí todo, cómo Marx relataba la acumulación primitiva, yo dije, yo quiero hacer esto, quiero hacer esta historia, ¿no? Así que bueno, ya me escribí el CBC, el CBC tiene que escribirse a mitad del quinto año. Claro, no solo quiero aprender, sino que quiero hacer esta historia. Claro, yo quiero hacer esto, o sea, yo me pensaba como escritor, como historiador, ¿no? Como alguien que simplemente le gusta saber. Claro, Quería, estaba en producir filosofía, conocimiento. yo estaba entre filosofía e historia, me interesaba muchísimo. Pero yo creo que entre el libro este de Lutsky y Hill y el librito de la acumulación primitiva de Marx, dije yo quiero hacer historia. Bueno, la editorial R&R es tuya, ¿no? No es mía, es... O sea, formás parte Claro. de... ¿Y cuántas personas son? ¿Qué hacen ese? Mirá, La editorial Razón y Revolución. En Ediciones Herrera, que se llama, es una editorial que fundamos allá por el año 2002, ¿no? Así, son los primeros libros que armamos, que es muy interesante por la historia, ¿no? Sí. Los primeros dos libros que nosotros publicamos fueron El Derecho a la Pereza, de Paul Lafargue. Paul Lafargue era el yerno de Marx, y fue el autor marxista más leído de ese momento, El Derecho a la Pereza. Y junto al Derecho de la Pereza hay algunos artículos nuestros. Yo justo en este libro no escribí, pero artículos Citados. sobre el problema del trabajo, ¿no? Y el otro libro que publicamos era un libro que se llamaba La Plaza es Nuestra, que al principio fue de Eduardo Sartelli con la Asamblea Popular Plaza Congreso. Ese libro es muy interesante porque ese libro era en principio las desgrabaciones de un curso que dimos para la Asamblea Popular de Plaza Congreso. Las asambleas populares, para la gente ya perdió la noción, eran asambleas que se formaron después del 2001, por barrio, que tenían funciones incluso ejecutivas, tomaban locales, ¿no? Era una vida política muy importante. Una de ellas era la de Plaza Congreso. Y nosotros dábamos cursos en las asambleas populares. Nos dedicábamos como algunos estudiantes muy avanzados, como era mi caso, yo estaba próximo a recibirme, Sí. otros que ya eran docentes, pero íbamos y dábamos cursos de historia, de economía, de política, nos vinculábamos de esa manera con estas asambleas. Uno de esos cursos que dimos, que se llamaba con la Asamblea Plaza Congreso, que lo dio en realidad Eduardo Sartegui, ellos grabaron las clases, se desgrabaron, se hizo una historia de la asamblea con la asamblea. La última charla fue una charla con el conjunto del movimiento piquetero en ese momento, o sea, de los más granados de la lucha de clases en ese momento, que vino ahí a debatir, y se armó ese libro, ¿no? Pero esos libros fueron hechos a pulmón, porque nosotros antes teníamos alguien que nos imprimía con el tema de la devaluación, se hizo imposible porque era todo importado, y entonces nosotros, esos dos libros, se hicieron con fotocopias que nosotros, entre todos, 10, 15 personas, las fuimos compaginando y después armamos con unas maderas, que hemos de Eduardo, hijo de albañil y sabe muchas de esas cosas, Sí. armó una emblocadora para emblocar, se pegaba y después se le ponía la tapa. O sea, así Bien artesanal. eran esos primeros libros que armábamos, ¿no? Sí.
junto con, en el 2013, eso fue el 2002, y en el 2003 ya sacamos una revista que se llamaba El Aromo, que después yo la edité durante 10 años, que también en un pliego de 4 páginas, terminó siendo una revista de 32 páginas, con tapa, contratapa, 8 páginas a color, con publicidad, había 2 o 3 páginas de Arrancó, publicidad, o sea, digamos. y bueno, llegó a convertirse en una de las revistas culturales más importantes bueno, no digo decir del país, pero sí de lo que es Buenos Aires y su alrededor, o sea, lo que digamos, eh, el elemento más, si se quiere, donde se centraliza el elemento cultural, pero llegó, bueno, como digo, la editorial empezó así. Hoy es una editorial que tiene varias colecciones, que tiene, Sí, no sé, 100 títulos por lo menos, que ha editado clásicos, eh, y con derechos cedidos, ¿no? Nosotros hemos editado a David Viña nos cedió los derechos para editarlo, lo hemos corregido con él, lo mismo Andrés Rivera, hemos publicado 2 novelas de él, eh, con los derechos cedidos por ellos mismos, ¿no? O sea, sí. Te traigo de nuevo al argumento. Muy bueno me parece, la verdad. Es una gran historia de cómo. Que después voy a meter, a profundizar un poco más en la vida, en el activismo político. No sé si está bien dicho. Activismo sí, está político. bien, la militancia. La militancia. ¿Qué recomendación le das a alguien que quiere estudiar historia o que está estudiando historia, está en primer año, segundo año, a un estudiante joven? Mira, yo haría 2 recomendaciones. La primera es que se vincule con la realidad, porque la historia es una pregunta al presente lanzada sobre el pasado. Si uno no tiene una pregunta sobre el presente, no va a poder preguntarle bien al pasado. Es decir, todo arranca con una inquietud. Yo, por ejemplo, dediqué gran parte de mi carrera académica a trabajar sobre lo que se llama la Revolución de Mayo, Sí. lo que llamamos la Revolución Burguesa, la creación. Pero porque yo tenía una. El primer libro, por ejemplo, que publicaste sobre Claro, eso, los ¿no? primeros dos. Los Dos, primeros sí. dos. Pero no solamente son los libros, son artículos que uno ha escrito, ponencias, tesis que uno ha dirigido. Años. Lo quiero decir que esa fue mi preocupación. Pero ¿de dónde viene esa preocupación? Esa preocupación viene de dos, digamos, de dos preguntas. La primera es, eh, ¿la Argentina completó sus tareas burguesas o no? Y es una pregunta muy importante porque no es solamente una discusión hacia la izquierda, sino también hacia el peronismo. Es decir, ¿qué será en general la izquierda? Es lo que se llama el trotskismo, por decirlo así, el Partido Comunista o el maoísmo, ¿no? Bueno, que a la Argentina le falta tareas burguesas. Y por lo tanto, la Argentina tiene que completar esas tareas. Hay una división de si esas tareas tienen que hacer la burguesía y la clase obrera acompañada o si la clase obrera tiene que hacer. Pero de cualquier forma digo, acá hay un problema. Es decir, hay tareas burguesas por hacer. Si la Argentina no está completo como país capitalista. Y por lo tanto, en realidad, lo que le falta es, por decirlo así, más capitalismo. ¿Sí? O tareas que faltan hechas, que el capitalismo no hizo. Es decir, los problemas de la Argentina no son por su capitalismo, sino por su falta de capital. Ujú. El Eh, capitalismo tardío que hablaba Romina, ¿puede ser? sí, lo que aparece en Carlos Tripoti, pero una cosa es que el capitalismo haya llegado tarde y otra cosa es que el capitalismo no se haya completado. Sí, O sea, vos podés llegar tarde y completar. claro. La segunda inquietud es cómo se produce un cambio social. ¿Qué es una revolución? ¿Cómo se produce? Entonces, yo tenía esas dos inquietudes. Y con esas dos inquietudes fui ahí. Eh, por eso es importante, yo le diría a la historia, primero que tenga inquietudes sobre el presente, que se vincule con el presente, también para que esa historia tenga un sentido. Yo siempre cuento que el primer libro tuvo 3 ediciones, fue muy bien. Sí. Bueno, eh, y yo siempre puse en el prólogo para la segunda edición que la difusión de ese libro, por decirlo así, la buena difusión, la buena recepción que han tenido ese libro, tiene menos que ver con las cualidades que pueda tener ese libro. Para mí el segundo libro que saqué es mejor, simplemente porque es el segundo, ¿no? Eh,
tuvo menos que ver con las cualidades del libro que con el momento en el cual ese libro salió y el público al cual se dirigió y al cual estuvo pensado. Entonces yo cuando pensé ese libro, pensé en el público al cual yo me vinculaba. Pensaste en la realidad. Claro, Te vinculaste eso con la hizo, claro, y al pensar en ese público, le hablaba a ese público, tal vez con algún acierto. Entonces yo creo que eso es lo que tiene que tener alguien que va a estudiar historia, una inquietud. ¿Estudiar historia para qué? Eso es lo primero que le diría, que se vincule con el presente. La segunda es que tenga un espíritu crítico, en el sentido de que esto es más metodológico. Yo tal vez tardé un poco más en recibirme que otros compañeros. Por varias razones, yo hice otra carrera además, entonces hice una carrera aparte. ¿Cuál es? De maestro, sí, hice magisterio aparte, Ajá. entonces ya estaba haciendo 2 carreras, además militaba, entonces bueno, Claro. todo era sencillo, trabajaba, militaba, se iba para allá, hacía muchas cosas, pero en realidad no es que yo me tardé más en recibirme por eso. Yo tardé un poquito más en recibirme porque yo leía mucho por fuera de lo que Estaba en la currícula. de la currículum, ¿no? Entonces, y de hecho hace que, por ejemplo, casi todos los docentes, bueno, ahora ya me conocen porque me conocen, pues son parte de mi trabajo de historiador, Sí. pero que me recuerden como estudiante. ¿No? Hay profesores que difícilmente un profesor no recuerde cuando yo estudié. Porque era, voy a decir los términos muy... Era mucho bailador. Sí. No, es decir, estaba ahí, pero leía. Claro. Leía, de hecho, me acuerdo para las clases yo iba y por ahí el profesor hablaba y yo ya había leído el libro del profesor. Entonces yo ahí hablaba, entonces claro, era hincha pelota fuera. Está bien, habría debates. Claro. Con lo cual, a mí me parece que eso me dio un disfrute de la carrera, porque digamos, yo debatía con los textos, tenía como debatir, pero además me permitió disfrutar de la carrera en el sentido de las amistades, del vínculo con los docentes, con los estudiantes, con mis compañeros, que era un vínculo, digamos, que uno eh, eh, enriquecedor, ¿no? Sí. Uno se sentaba en la clase y los compañeros querían escucharlo, ¿no? Estaban ahí, después se me acercaban, ¿no? Había, hacía que uno disfrute, ¿no? Una retroalimentación Sí, positiva. era cuestión de, bueno, entonces mi consejo es que sean algo crítico, que no reproduzcan, no ocupan los textos, y digamos que se lo tomen en serio y que lean, ¿no? Así que lean por las suyas, que busquen su camino y que lean, ¿no? ¿Qué camino hay que seguir para convertirse en doctor en historia? A ver, es un papelito. A ver, Sí. voy a dar un ejemplo, vea. En mi segundo libro, tesis de licenciatura. Sí. No, puse tesis que me parece que valía la pena publicar, está muy bien. Tuvo muy buena recepción en el ámbito acotado de los historiadores. Sí. No es un libro muy de divulgación. Pero es un libro que yo lo considero Bueno. lo considero un buen libro, ¿no? Mejor que La Copla, que tuvo mejor recepción. Y es mi tesis de licenciatura. Mi tesis de doctorado no me la publiqué, porque no me parece publicable, ¿no? Sí, es mi tesis de doctorado. Claro. Ahí no, parece una contradicción, pero No, pero es un papelito. Es decir, que es además, hoy en día, los doctorados. no valen tanto. No, a ver, ¿cuál es la cuestión? Hoy en día, el doctorado es lo que antes era la tesis de licenciatura, ¿no? Y las tesis de licenciatura hoy son vecinas. Se ha degradado mucho. El doctorado era el punto culmine de una carrera académica, era el último punto de una carrera académica, ¿no? Es decir, el Mediterráneo y el mundo de Felipe II, de Fernán Brodel, es su tesis doctoral, es decir, es coacción y mercado, Enriqueta, que si no me equivoco lo presentó en el año 91, lo publicó en el año 92, 93.
es el punto culmine de su carrera. La tesis doctoral la publicó 10 años antes de Claro. ser, es decir, la tesis doctoral es el punto culmine de una carrera. Hoy es el punto de partida. Hay chicos de 30 años que te hacen una tesis doctoral que en realidad... Y después la calidad de las tesis doctorales hoy, por lo menos en la Argentina, ¿por qué? Y porque hay un sistema de evaluación. Hay un sistema en el cual el director es amigo del jurado, entonces se arregla todo y se hacen tesis de, por ejemplo, las percepciones sobre los primeros parciales en los docentes de la carrera de comunicación. Claro. Entonces agarrar a los docentes de la carrera, a ver qué piensa cada uno del primer parcial. Y yo, pero, listo, y ¿verdad? Y no hay nadie que controle. Si el jurado dice que está bien, el director dice que está bien. ¿Por qué? Porque necesitan que esa persona se doctore para poder cantarle una beca. Todo se transforma en una especie de círculo de endogámico, donde no hay ningún control y donde la ciencia es lo que menos importa. Lo que importa son las cuestiones de cargos políticos. Cuando digo cargos políticos me refiero a cargos que lleva universidad, en CONICET, ¿se entiende? Es decir, lo que menos importa es eso. Entonces, ¿por qué vengo a eso? Porque la pregunta no es si vale la pena ver el doctorado o no. Yo lo armé el doctorado porque lo necesitaba para poder concursar. Plata, porque la universidad te paga un poco más por ellos. Y bueno, La burocracia. y nada más. No es mi obra maestra. ¿Verdad? Yo obviamente lo hice con beca CONICET. Sí. Obviamente tenía que poner una beca CONICET, tanto doctoral como postdoctoral. Pero sos parte del sistema entonces. Hay un punto en el cual, bueno, uno es un trabajador. Claro. Como el empleado del banco es parte. Uno es parte y no es parte. Uno es parte del sistema en el sentido que uno trabaja, vive de eso. Sí. Tiene que adecuarse a lo que te pide el trabajo. Pero no es parte del sistema en el sentido en el cual uno critica el sistema. Yo estoy acá criticando el sistema. Escribo criticando el sistema. La historia que yo escribo es una historia que critica ese sistema. La militancia política que yo tengo es una militancia que va en contra del sistema, que quiere cambiar el sistema, no el sistema científico. Mi consejo es, vos tenés que trabajar, necesitas el doctorado, la licenciatura, porque una beca pues tenés que trabajar y hacerlo para trabajar. Ahora, en términos intelectuales, lo que importa no es el doctorado. Lo que importa es la obra, la producción que vos tengas, el libro. Y ahí, si yo quisiera, es muy importante que eso tenga profundidad, tenga rigurosidad. A veces eso requiere de tiempo. Pero es importante, otra vez, pensar un problema y tratar de trabajarlo a fondo. Entonces mi consejo es, piensen en un problema, trabajen sobre ese problema. Y traten de eludir, en lo posible, los tiempos académicos donde hay que publicar 3 papers por año. Entonces, ¿qué hace? Agarra una parte de la investigación, le cambia el título, le cambia la introducción, le cambia la conclusión y lo publica 3-4 veces por año. Claro. Así es la cultura del paper. Entonces, mi consejo es, de la misma forma que, bueno, hay que meter materias, hay que recibir, está bien, pero lean. Lo mismo aquí. Bueno, hay que hacer todo eso, hagan, pero, digamos, piensen en la producción científica, una producción que tenga utilidad. Sí. Escuché esto de Lilia Guerriero, Sí. que lo había escuchado ella de Truman Capote, si no me equivoco. Ella decía que, Capote decía que escribir un libro es como tener un hijo, criarlo, y una vez que empezó a caminar y a hablar, lo sacás al patio y le pegas un tiro. Para vos, ¿cómo se siente? A ver, yo creo lo siguiente. Si yo tuviera que volver a publicar la contra, no lo publicaría. Los libros no se terminan, se dejan, se abandonan. Es decir, hay muchas cosas que yo tendría que corregir o que ampliar, pero eso fue lo que yo hice en ese momento
para ese momento era lo que yo podía hacer en ese momento. Entonces hay un punto en el cual ya tiene su vida. Le pasa a todos los autores, yo estoy hablando por mí, pero Borges decía, yo publico para dejar de corregir. En el momento en que listo, ya está, esto tiene que salir. Yo cuando editaba El Aroma, yo decía, el peor aroma es el que no sale. ¿No? Porque siempre no existe más esto, pero Sí. nosotros cuando el aroma había que llevarlo de imprenta, tenía que salir, entonces bueno, para llevar. Lo llevamos en imprenta, es bueno, todo lo que es el trabajo de las pruebas de imprenta que te dan, bueno. Y una vez se encuentra y dice, bueno, si uno se queda corrigiendo las 32 páginas, todo, y bueno, eso no sale. Y yo, pero aroma es el que no sale. Entonces, mandémoslo. Y si hay un error, ese error se puede marcar porque el error no existe. Claro. ¿No? Sí. Sí. Bueno, con el libro es lo mismo. Ahora, una vez que uno publica el libro tiene su vida, ya está. No hay que corregirlo, no hay que mirar, ese libro ya está. Y después uno tiene que poner la cabeza en otra cosa. ¿Ahora estás escribiendo algo? ¿O cuál fue lo último? Sí, yo ahora estoy. Mira, por un lado, hay una tarea que me quedó, pero que voy pendiente, que es esto de la tesis doctoral, transformarla en libro. Bueno, cuando empecé a transformar el libro me di cuenta que había que cambiar muchas cosas. Que había que darle un enfoque más general, una tesis doctoral muy específica, y para que tenga sentido un libro así, había que darle un enfoque más general sobre la revolución burguesa en general. Así, bueno, Claro, para que lo pueda leer yo y sí, no sé si Jenny. tanto, pero darle un enfoque más general. ¿Sí? Explicarle a la gente qué es una revolución y por qué en cierto momento las reformas no nos sirven y hace falta un nuevo sujeto. ¿No? Es decir, poner eso en la cabeza. Me parece que eso. Después hay cosas que tienen que ver con las necesidades políticas del momento. Uno es intelectual ligado a un programa, en este caso socialista, que tiene que ver con la política internacional. ¿No? Es decir, bueno, la Argentina hoy necesita tener una política internacional. Entonces, en ese sentido, yo como parte de Centro de Estudios de las Ciencias Sociales, como parte de pensar un programa, un partido tiene que tener un programa. Sí. 2050 que aparece. Claro, que 2050 como parte de eso, estoy abocado a pensar los problemas de lo que se llama el imperialismo y esta cuestión entre China y Estados Unidos, para tratar de pensar cómo se tiene que insertar la Argentina allí. ¿No? Es decir, en este momento uno está pensando en esos problemas. Vi que publicaste ayer una nota, o sea, publicaste en Facebook una nota que te hicieron el domingo. Puede ser que estabas hablando sobre el acuerdo comercial. El acuerdo comercial de Estados Unidos. Ahí tengo una radio, una radio muy querida. Sí, es una nota sobre los acuerdos comerciales. Bueno, la pirotecnia del acuerdo comercial, porque realmente de ese acuerdo comercial sabemos muy poco, pero esas son las cosas que uno está trabajando, ¿no? Y sobre el cual, más allá de los trabajos puntuales y los análisis. Claro, los análisis puntuales que uno vaya sacando. Sí. La idea es poder que eso se pueda plasmar en un libro que explique cómo tiene que insertarse. Primero, cuáles son las relaciones de fuerza en el mundo y cómo la Argentina puede insertarse ahí. Pero eso obviamente no lo hago solo, también se hace un equipo. Eso también es otra cosa que yo no dije acá, pero que es importante. ¿Qué recomendás? No hay trabajo histórico si no es en equipo. Acá nosotros en la Universidad Nacional de San Luis tenemos un equipo. Hay un proyecto de investigación que yo dirijo, pero es un equipo. Ahora se está ampliando cada vez más. Hay invitación a todos los que quieran formar parte de ese grupo de investigación sobre cómo se construyó San Luis. Y también una parte del grupo está empezando a investigar sobre San Luis reciente, en los últimos 10, 15 años de San Luis, por qué San Luis está como está ahora. Sí. ¿No? Pero toda investigación siempre es colectiva. Incluso mi investigación surge de investigaciones más generales, ¿no? Es decir, uno piensa en el 6
vos pensás en las investigaciones de Bobina de Luca, de Marina Cabate, de Gary Narari, de Eduardo Sartén. Todas esas investigaciones están dentro de un programa, son aspectos específicos de un programa. De un programa que en este caso realiza la Argentina y que está para Necesita. proponer una solución a la Argentina. Ujú. Como digo siempre, la ciencia tiene que ser una ciencia útil. Puede no ser inmediatamente útil. Es decir, los que hacen biología molecular tienen una aplicación inmediata. Ciencia básica Pero, y ciencia claro, dirigida. ciencia ¿no? aplicada. Sí. Pero la ciencia básica también es una ciencia útil porque sirve de auxiliar al resto de las investigaciones. Pues, ¿se entiende? Sí, no se hace porque sí. ¿No? En algún momento puede ser. Claro. ser breve. ¿Cómo empezó tu militancia? ¿Cuándo empezaste a militar? Yo empecé del CBC. En la universidad. En la universidad. Claro, apenas en la universidad empecé varias cosas. Primero, cuando yo estaba en el CBC se armó una gran asamblea por el tema, no me acuerdo ya por qué era, ya perdí el. Pero una gran asamblea que se armó creo, contra el ajuste de Menem, en la estoy hablando del año 93. Y yo entré ahí, hablé, tenía dotes de orador. Sí. Estamos en el CBC y me nombraron delegado y bueno, ahí empecé, pero y entonces casi todos los partidos empezaron a hablar conmigo para ver. Digamos. Y El recién llegado estaba. claro, ahí, pero a mí lo que me fue llamando es empecé haciendo trabajo barrial. Sí. Trabajo O sea, bien activa la militancia. empecé haciendo apoyo escolar en las villas Miserio, lo que son O sea, en el barrio. cuando empezaste a leer estos tomos de libertad, me habías dicho, de la editorial. La librería se llamaba Liberarte. Pero Liberarte. eran Claro, pero digo, todo del capital que me refiero, bueno, tomos del Capital Marx. Eso fue pero ya a esa altura ya había leído Dante Durin, que lo regalaron mis amigos. Ujú. Mis amigos cuando yo cumplí 18 años, Pero te quedaste con tu primer amor, en digamos. 92, me regalaron, había leído antes cosas antes, Ajá. pero yo las lecturas las empecé mucho antes. Yo siempre fui un ávido lector. Eso viene un poco de tradición familiar, pero yo a los 15 años, 14, 15 años, mi abuela me heredó la biblioteca de mi abuela. Mi abuela me dio cuando era muy chico, pero yo era chico y en un momento cuando me empezó a interesar la lectura, tenía 14, 15 años, mi abuela me habilitó un placar que yo no conocía. Conocía el placar, no sabía que había detrás de ese placar, que siempre estaba cerrado. Abrí el placar y me mostró todos los libros que tenía mi abuelo materno, y me Sí. dijo, esto es tuyo. Y me lo llevé para Para tu casa. mi casa. No me acuerdo qué tenía perfumes y no sé qué, en los estantes, y saqué todo eso, y saqué toda ropa que tenía la revolución de ropa, Sí. para vestirme bien, ir a los boliches, y saqué todo eso, y puse todos los libros. Y ya empecé a leer, yo había leído, era una persona que le gustaba leer. Y me acuerdo que había leído, y además yo tenía el colegio, tenía una biblioteca muy importante, la biblioteca del Ivo, que era la biblioteca de la AMIA. En el cuarto piso, de una biblioteca muy grande. Yo iba a la biblioteca, uno se podía sacar libros, yo Sí. a su casa una semana, así que también. Volver a renovar. Entonces, y con mis compañeros, en realidad, me acuerdo que había un compañero que leía mucha literatura y sacaba libros de la biblioteca, entonces yo empecé a sacar libros con él. Tenía un ambiente también no es que era una persona suelta, Sí. tenía un ambiente tanto en el colegio como en el club, amigos que les gustaba la lectura. Entonces, bueno, había una lectura, ¿no? Pero decía, ya había leído, bueno, y me vinculé, me empecé a ir eran trabajos de apoyo escolar en la Villa 1, 11, 14, que son las del Bajo Flores, Sí. que en ese momento no era lo que es ahora, ¿no? Pero para que la gente se ubique, es frente a la cancha de San Lorenzo, una villa del Bajo Flores. Que hoy es un mundo, para ese momento no era tan. Eran grandes, era enorme, pero Sí. no era lo que es ahora, ¿no? Y iba a ser ahí, entrábamos y hacíamos ahí apoyo escolar. Le dábamos un vasito de leche y hacíamos apoyo escolar ahí. Sí. Empecé, eso estaba vinculado
a lo que era en ese momento el Partido Socialista de Alfredo Grau. Estuve ahí 1 año y medio más o menos haciendo apoyo escolar y después ellos empezaron a acercarse al Frente Grande de Chacho Álvarez y a esa también me gustó. Sí. Y entonces me fui al Partido Obrero. Ya estamos en segundo año de la facultad, más o No, menos. ya entré en primer año, el CBC estaba ahí, ya en primer año de la facultad, ya a mitad del primer año más o menos, me fui al Partido Obrero, Sí. estuve en el Partido Obrero un par de años. Después, eh, no, no sentía que me diera un desarrollo. El Partido Obrero tenía un elemento en ese momento, ¿no? Muy antiintelectual, o también lo tiene, pero digamos, en ese momento era más marcado. Éramos muy pocos, y entonces la actividad era ir a volantear en las fábricas, lo cual no está mal, está bien, pero digamos, uno quería recibirse, no tenía nada para ofrecer. Sí. El partido no tenía nada Que para te ofrecer potencia a a vos. alguien que quería ser historiador. Claro. O sea, todo lo que tenía para decir, andar y volantear, andar. Está bien, no está mal eso, no que eso está mal. Lo que quiero decir es, vos tenés que darle a alguien que entra a la universidad, que quiere ser historiador, que tiene alguna inquietud intelectual, tenés que darle un lugar, tenés que darle un lugar para hacer algo. Y no había lugar. Entonces, ¿Te metiste en algún quilombo estando en la militancia? Por ejemplo, recuerdo que contaste cuando estábamos en la unidad de 2001 de los cacerolazos y en las asambleas estas que se hacían, vos estabas ahí y en una tuvieron que seguir rajando porque... no, a ver, hay varios. Palos, gases, eso comí varias marchas, qué sé yo, muchas. Recuerdo que en el 97, cuando vino Clinton, que hicimos, yo no militaba en el Partido Obrero, pero me Sí. movilizaba, era una periferia de la izquierda, siempre estaba ahí cerca. Hasta que en el 2000, digamos, entre la Nación y la Revolución, lo que ves vía social. Pero, bueno, me acuerdo que me movilicé, ahí nos movilizamos y se armó una represión, gases, ¿no? Bueno, eso hubo hay muchas. Yo una que conté fue bueno, en el 2001, ¿no? Es decir, el 19 yo estuve ahí, hubo represión, el 20 también, pero Heavy. por lo menos a mí la que me tocó más fuerte, porque en el 2002 yo no estaba en Puente Pueyrredón, porque se cortaron varios puentes, entonces yo no estaba en Puente Pueyrredón, estaba en otro puente, pero la que más me tocó más de cerca fue la de Bruckmann, ¿no? Es decir, una ocupación que llevaba un tiempo, desde el 2001, de la operación de la fábrica Bruckmann, es una fábrica textil en el barrio de Once, que quería desalojarla, entonces hubo una gran movilización de solidaridad para no desalojar. Ahí la dirección del movimiento del PTS, que se manejó muy mal, en realidad, digamos, y la perdió. Pero me acuerdo que estábamos ahí, eso fue una encerrona, mis colegas habían con helicóptero, o sea, sabía que eso iba a ser una masacre. Y realmente eso fue una masacre, eso fue en abril, en mayo asumió Kirchner, ¿no? Es decir, era una masacre que, digamos, Duhalde preparaba el terreno para que Kirchner asuma. Que sí, fue muy dura esa represión, sí. Pero, digamos, yo no me quiero quedar mucho con esas situaciones, porque Sí. son situaciones parte de la militancia, estoy acá, digamos, siempre me quedo con el lado más alegre, en ese sentido, Sí. más satisfactorio de la vida. ¿Por qué crees que la militancia en la universidad, en general, ya no es lo mismo que antes? No hay volantes como antes. No hay volantes porque ya se utilizaron otras cosas. Una cosa es la cuestión técnica y otra cosa es la cuestión política. Sí, es una cuestión política. Claro, Sí. la cuestión técnica, bueno, se utilizan las redes, ya no se usan los volantes, ni las revistas, ¿no? Antes se hacían revistas, bueno, no sé, acá en San Luis, pero en
Yo no conozco. No En la conozco. UAS los estudiantes armaban revistas, ¿no? Ajá. Partían revistas, así aparecían. Pero bueno, la cultura de las revistas, y sentarse en el café, y después de la facultad ir al café y debatir con los compañeros, ¿no? Sí. Bueno, eso no sé si existió acá, porque yo no estuve cuando en los 90 o en los 2000, yo no estuve acá. Pero eso dejó de existir. Pero sí lo más importante no tiene que ver con esas cuestiones más folclóricas, sino políticamente el movimiento estudiantil dejó de ser un elemento contestatario y se transformó en una columna del orden, o sea, como se dice, una columna burguesa, ¿no? Del orden establecido. Está cooptado. Claro, fue cooptado, ¿no? Es decir, yo creo que el movimiento estudiantil, no me voy a remitir a los años 60, a los 70, no me voy a remitir, pero sí en los 90, en el momento del movimiento estudiantil empieza a radicalizarse con la radicalización de la pequeña burguesía, ¿no? Eh, y la aparición de un constante más obrero en los estudiantes. Eso permite una radicalización, es lo que se dio a llamar la fuga roja, ¿no? La, digamos, la, se- la- la separación de franja morada de la fuga, Sí. que eran los radicales, y la aparición de la izquierda en los centros de estudiantes. En general, en la UBA y en otros profesorados, en los terciarios, ¿no? Secundarios. Eh, Y eso devino luego sobre todo a partir de 2010, 2008, 2010, un trabajo que se ve recién ahí, con la cooptación de los docentes y de los movimientos estudiantiles por parte del kirchnerismo y por parte del Estado, donde los centros de estudiantes las empiezan a ser cooptados por las organizaciones que responden al Estado, ¿no? Son las organizaciones peronistas o radicales, pero sobre todo las peronistas, bajo cualquiera de sus modalidades, que son parte del Estado, cuyos incluso sus dirigentes son funcionarios o futuros funcionarios, ¿no? Sí. Y que responden al Estado, y por lo tanto, Como empezar su carrera política desde el centro de yo estudiantes. diría su carrera de funcionario estatal, porque una cosa es la Claro, política, claro. dirigente político, revolucionario, Sí. otra cosa es su carrera de dirigente estatal, ¿no? Su carrera, digamos, de órgano estatal y por lo tanto de órgano, por decirlo así, de militante de la burguesía, dedicada al estatuto. Y eso hacen y los estudiantes están cooptados y por lo tanto el movimiento estudiantil sufre una represión en ese sentido. Es decir, el movimiento estudiantil es obligado a constituirse como una variante de la burguesía. Y eso se ve, por ejemplo, en la presión que ejercen en muchos casos los centros de estudiantes hacia la flexibilización laboral de los docentes, es decir, hacia la destrucción de las condiciones docentes, bajo la forma de supuestos derechos estudiantiles, pero que en realidad son más bien peticiones que hacen los chicos ricos en los colegios privados, ¿no? Yo quiero que el docente venga a tomar mi examen todos los días. Bueno, pagalo. No, yo quiero que lo haga barato. Bueno, entonces lo que vos querés es que destruir las condiciones laborales. ¿No? Faciliten la... Esa es otra cuestión. La destrucción, por un lado, la destrucción de las condiciones laborales. Es decir, en lugar de la solidaridad entre la clase obrera estudiantil y la clase obrera docente, es decir, la solidaridad de clase, aparece el enfrentamiento, donde los estudiantes defienden a la burguesía, no a la clase obrera, y se enfrentan con la clase obrera, obviamente buscando echar propaganda negativa y absoluta. Es decir, que los docentes trabajen más por la misma plata, ¿no? La segunda cuestión, que también en ese sentido las agrupaciones burguesas operan como un elemento de la burguesía, es la destrucción de la educación. Tratar de que haya menos contenido, que los estudiantes estudien menos, que es la estrategia de la burguesía. La promoción directa, la pandemia. Claro, tiene que ver con que en realidad la educación no le sirve a la burguesía. Y por lo tanto, entonces hay que destruirla. Ahora,
hace falta que esta gente esté en algún lado. Y por lo tanto lo tenemos en la universidad, haciendo que habitando. Parece el verbo habitar. ¿Qué es habitar? Claro. Un lugar en nada. Claro. Bueno, esa es la idea. ¿Y cuál es el problema? El problema es qué país queremos. ¿Qué médicos queremos? ¿Qué odontólogos queremos? ¿Qué salud mental queremos? ¿Qué docentes queremos? ¿Qué científicos sociales queremos? Porque hay gente que... yo una vez tuve una discusión, vamos a decir con quién, Ok. cuando me decían que me pedían que baje el nivel, ¿no? Y yo decía, claro, pero escuchame, si vos vas a formar un médico, después te tiene que operar, ¿vos querés bajar el nivel o querés subir el nivel? Dice, bueno, pero acá no matan a nadie. ¿Cómo no matan a nadie? Un científico social que no, si vos tenés una ciencia social que no examina la pobreza, que no puede examinar cuáles son los problemas de la economía argentina, que no puede transmitir como periodista, como comunicador social, cuáles son los problemas. Eso mata más que el médico. La desinformación, ¿no? Porque acá no solamente la desinformación, sino si vos no podés analizar los problemas sociales, la pobreza mata más que una enfermedad. Porque la pobreza produce enfermedades, ¿no? La pobreza, la violencia provocada por odios raciales o por odio de género. Y decir, ese tipo de cosas son muy importantes. Con lo cual, la destrucción de la educación, la destrucción de los contenidos de la educación, es la destrucción de una sociedad. Y como digo, eso es una estrategia de la burguesía, de los cuales las agrupaciones son Funcionales. Vos fíjate que todas las cosas que ellos dicen que consiguen, a lo largo del país, ¿no? Toda digamos, la destrucción de las condiciones de los docentes, laborales de los docentes. Por ejemplo, hacerlos trabajar el doble por la misma plata, eso lo llaman extensiones. O sea, un docente, vos imaginate un docente que es gastroenterólogo, tiene que dar cirugía neurológica, ¿sí? Neurocirugía. No tenía idea. Sí. Es una destrucción de los contenidos y además hacer trabajar al docente el doble, pagándole lo mismo. Pero eso lo aparecen como una conquista, ¿no? Invitamos abiertamente, invito a la representante del sector de estudiantes a tener una conversación en algún momento. Ya se da también. No, esto digamos es algo nacional. Sí. No estamos focalizando, pero digo, yo desde mi postura lo hago, empiezo por acá. Claro, yo digo esto porque, digamos, ojalá fuera solo en una provincia. Fuera solo en una provincia, no habría problema. Bueno, está bien, todo el país, está bien. Pero el tema es que esto es algo nacional. Vos fíjate que todas estas cosas no se consiguen con lucha. No es que los estudiantes tuvieron que tomar la facultad, cortar una calle. No. Porque viene de abajo para arriba. El propio rector dice, sí, hagámoslo. De hecho, son las mismas agrupaciones que después votan los rectores. O sea, no son agrupaciones que se oponen a la autoridad. Son las agrupaciones de la autoridad. Pero también pasa con los sindicatos. ¿No? Porque ya le caemos a las agrupaciones de estudiantiles radicales. No, los sindicatos docentes están tomados por el peronismo y avalan todo esto. Avalan la destrucción de la educación y la destrucción de las condiciones docentes. ¿Por qué Milei hace lo que hace? Y porque todos lo avalan, porque hay un consenso. ¿No? Cuando dicen, bueno, Milei quiere destruir la educación, pero ¿en qué se está haciendo? Entonces, quiero focalizar esto, porque vos me preguntás por el movimiento estudiantil. Yo te reitero, bueno, pero ojo que no es solamente un movimiento estudiantil, ¿no? Que como digo, tuvo un retroceso. De pasar de formar parte de una fuerza revolucionaria, una fracción de los estudiantes, no todos, pero una fracción importante, todas sus conducciones. Los ASOS. En el 2001, ¿no? Y acá en el 2004,
a convertirse en un elemento de disciplinamiento de los estudiantes en favor del poder, ¿no? Pero, digamos, eso no quita que uno no sea optimista. Es decir, en algún momento esto uno piensa que se puede romper. ¿Por qué? Primero porque no todos los estudiantes están de acuerdo con esto. Bueno, yo creo que esta entrevista es parte de esa cuestión crítica. Es decir, no todos los estudiantes están de acuerdo con esto. Uno lo ve. Y lo ve acá, en otras facultades, con otros docentes. Además que, otra vez, si me pasara a mí solo, yo diría, no hay esperanza, porque a mí soy un solo docente. No, no. Uno ve esto a lo largo del país y a lo largo de las universidades. Es decir, empieza a haber un descontento en los estudiantes con respecto a sus convicciones. Entonces yo creo que, y además, ¿qué tienen para ofrecer las conducciones docentes y estudiantes? Mi ley, esto es lo que tienen para ofrecer. Nada nuevo para mi ley, ¿no? Entonces, yo creo que existe la posibilidad de un movimiento estudiantil y de un movimiento docente alternativo y contestatario. Yo creo que esa fuerza rebelde de los estudiantes y los docentes está. Voy a comprar esta cámara. Joya. Estaba grabando, perfecto. Dice, como no tiene cargador igual que la otra, se apaga. Se apaga. Tengo que ir cada tanto a... Te voy a hacer una pregunta directamente proporcionada por el doctor Giannini. ¿Crees en la revolución? Y si no, no estaría acá. No digo no estaría acá, digo no sería quien soy, no haría lo que hago y no trataría de construir una organización. Yo no creo en la revolución en un sentido bíblico. No creo que la revolución es inexorable. No creo que la revolución va a llegar. No. Yo creo que la revolución es una posibilidad. Y uno se juega eso. La revolución, lo que pasa es que cuando uno piensa en la revolución, uno tiene que pensar qué tipo de revolución. O sea, Sí. mejor dicho, ¿cómo traducir esa idea de revolución a la Argentina del siglo XXI? Él me decía revolución socialista. Claro, sí. Sí. ¿Cómo traducir eso en la Argentina? Si alguien espera la revolución socialista en la Argentina como la revolución bolchevique, como la corazón de Potemkin, ¿no? La gente en la calle tomando el Palacio de Invierno, ¿no? Y el carrito del chico por las escaleras, ¿no? Bajando por las escaleras, esa famosa toma de Acorazado Potemkin o de octubre de Eisenstein, o esta idea de la primavera de Zerberger, ¿no? Es decir, de España. No, esa cosa mítica, no. Tal vez llegue de otra forma, pero, y bueno, lo remito a Argentina 2050, todo lo que es el momento argentista, y el problema de la democracia, es decir, porque hay un punto en el que la izquierda, los revolucionarios socialistas, tenemos que poder superar la democracia, de poder hacer una revolución frente a la democracia. Y en ese sentido hay que pensarlo de una forma como no se había pensado. No se pensó del todo y profundamente, ¿no? ¿La democracia funciona? Sí, la democracia funciona para la burguesía. Cuando uno piensa funciona, ¿a qué se refiere con función? La democracia, como siempre digo, no existe la democracia a secas.
Existe Sí. la democracia burguesa, de la misma forma que existía la democracia esclavista, la democracia feudal y la democracia burguesa. La democracia muy interesante, la recomiendo, lecturas de la chanson de Rolando, el cantar de Rolando, ¿no? Que son el primer escrito, los primeros escritos en idioma francés, Sí. ¿no? Que en realidad está escrito en el siglo XIII, es un anónimo, pero es muy interesante cuando uno lee el cantar de Roland, cuando el rey, de esa casa Carlomagno, ¿no? Eh, y el rey Moro, recordemos que el cantar de Rolando es una batalla de los embates, la toma de Zaragoza. Pero cuando quieren tomar una decisión, no pueden tomar una decisión ellos solos. Tienen que consultar con la asamblea. Se consulta con la asamblea de nobles, y en esa asamblea se levanta Roland y uno se le aparece. Pero, y el otro también, consulta con la asamblea. ¿Qué es eso? Democracia nobiliaria. Los nobles democráticamente, los nobles. Sí. ¿No? Nosotros tenemos la democracia burguesa, donde, sí, la democracia, todo, es una democracia muy extensa, porque todo el mundo opina, pero a diferencia de la democracia nobiliaria, no todos opinamos sobre lo importante. ¿Sobre qué opinamos? Y básicamente elegimos una cara que va a ser el presidente y una cara de 20 diputados. Sí. Pero no decidimos el plan económico, no decidimos los planes sociales, no decidimos si van a depender o no, no decidimos nada. La seguridad nacional. No decidimos nada. Y incluso si no cumple, no tenemos mecanismo de echarlo. Juicio político, pero. Sí, pero el juicio medio que hacen los diputados. Los Claro. diputados representan el sistema, por lo tanto. Es decir, con lo cual, digamos, es una democracia superficial. Es una democracia burguesa, donde hay una fachada democrática, pero detrás de la idea de participamos todos, se esconde la dictadura de una clase. Se hace lo que quiere esta clase. Y de hecho, cuando esta clase no puede imponer su criterio bajo formas democráticas, lo hace bajo otras formas. Y después vuelve a la democracia. ¿No? Por eso digo que es una democracia burguesa. ¿Es efectiva? Claro que es efectiva para la burguesía. Vos pensá que estamos desde el 83 hasta acá y la burguesía ha hecho lo que quiso. La burguesía es muy efectiva. Ahora, si es efectiva para la clase obrera, y bueno, mirá cómo está la clase obrera. Incluso mirá cómo estaba en el 83 y mirá cómo está ahora. ¿No? La clase obrera se cansó de votar. Pero, otra vez, el problema no está en la participación. No es que uno está en contra de que la gente participe. De lo que uno está en contra es que esa participación sea superflua. Es decir, que la gente no pueda decidir el plan económico, que la gente no pueda echar a alguien que dice una cosa y hace otra, que la gente no pueda controlar toda la corrupción que hay. Bueno, están todos metidos, ¿se entiende? Mi Eso, siguiente pregunta iba: ¿por qué crees que la gente no va a votar? y yo creo que porque es un punto en el cual es la crisis de la democracia. O sea, fue muy efectiva, pero está en crisis. ¿Por qué? Y porque la gente se da cuenta, mejor dicho, tiene una percepción de. Llega, le dice, no, sí, es la burguesía, no, no. No digo que la gente tenga ese grado de comprensión. Y no porque sea tonta, simplemente porque a veces hace falta cierta dedicación. Pero sí, yo creo que la clase obrera, sobre todo, que son pacientes los que van a votar, tienen una idea de esto, de la superficialidad. ¿Por qué la gente no vota? Porque dice, igual no va a cambiar nada. Vote a quien vote. Y justamente es esto que yo te estaba contando. Votamos una cara, pero no votamos un programa. Y ese programa, y en el caso de existir ese programa no tiene ninguna importancia. Porque no lo puede cumplir y no va a Porque no suceder nada. cómo se va a cumplir. Después hace lo que quiere. Porque después se juntan los empresarios y dicen, mira, vos tenés que hacer esto. Incluso mirarlo en el término menos de izquierda a derecha, pensarlo más al revés.
Milei dijo que iba a suprimir el Banco Central, que iba a liberar todos los presos, que no le iba a dar plata para nadie, que iba a Que no dar iba a hacer contrato contrato. con el FMI, que Bueno, exactamente, que no iba a tomar deuda, Sí. que no iba a poner el impuesto, el impuesto a la ganancia, dijo que era que se iba a cortar un brazo de cortar subir el un puesto, impuesto. que iba a abrir el cepo, Exactamente, bueno, llegó y los empresarios le dijeron, mira, ¿qué es esto? pragmatismo puro. ¿Qué es esto? Le dijeron. Y él hizo lo que dijeron los empresarios. Entonces, ¿qué significa eso? Que ni siquiera en términos de derecha o izquierda, no importa derecha o izquierda, sino en el sentido de que acá el plan económico lo decide otra gente. El Entonces, círculo rojo. exactamente, por lo tanto, detrás de la fachada de la democracia hay una dictadura. Y cuando un socialista dice la democracia es burguesa, se opone a la democracia, lo que está diciendo es, lo que está diciendo no es queremos una dictadura y no queremos que la gente opine. No, al revés. Yo quiero un sistema político donde la clase obrera tenga el poder. O sea, donde la clase obrera democráticamente pueda decidir qué es lo que quiere. Partido único y. No, ¿No? yo estoy en contra de la parte. Ajá. Lo que no estoy a favor es que dejar que la burguesía haga lo que quiera. No, es decir, bueno, si hay una revolución, eh, quienes conspiran contra la revolución, en este caso la burguesía, y hay una lucha, pero digamos, en el marco de la construcción de una sociedad nueva, tiene que haber pluralidad. No puede haber partido único, tiene que haber pluralidad. Eso no significa otra vez que yo voy a dejar que la burguesía venga, se organice, arme su ejército. No, de ahí ya estoy conspirando contra el espíritu de la revolución. Si la clase obrera vota una cosa y quiere un sentido, hay que defenderla. Pero fuera de eso, yo creo que debería haber este, una libertad absoluta en ese sentido. Como te digo, el límite es no la publicación de ideas. El límite es, yo quiero armar un ejército. ¿Me dejas armar un ejército? No, eso no. Sí. Vamos cerrando. Sí. Ocio. ¿En qué te ocupas tu ocio y tu tiempo libre? Bueno, ¿Lees, entrenás? a ver, muchas cosas uno hace en su tiempo libre, que es poco. Primero, siempre estoy con mi mujer. En tiempo libre y no libre trato de cultivar los afectos. Mi familia, padres, la familia de mi mujer, los amigos. A mí me parece que en un momento en el cual se cultiva mucho el individualismo y se critica mucho los compromisos afectivos, es muy importante porque es lo que construye un ser humano. Lo que construye un ser humano es la vida social. Y la vida social requiere compromisos, que pueden tener diversos tipos, pero si yo soy amigo de alguien, eso significa que yo tengo un compromiso con otra persona. No puedo decir, bueno, vos necesitas algo, no, yo me hago rey, más todo. Ah, bueno, no, claro, yo tengo un compromiso, una relación afectiva, una relación amorosa. La relación amorosa implica un compromiso. Y el compromiso es bueno, porque el compromiso te liga con otra persona, construye, el compromiso construye. Entonces, en ese sentido, yo cultivo el compromiso. Cultivar el compromiso es la única forma de cultivar el afecto. No hay afecto sin compromiso. Si no, es pura idolatría, ¿no? Es puro onanismo. ¿Sí? Y después, sí, bueno, hago deportes, juego al tenis, Ujú. salgo a caminar. Y después, sí, tengo mucha curiosidad intelectual. O sea, me encanta mucho historia del arte, miro historia del arte, me gusta el cine. Este, ¿Vas y venís de Buenos Aires a San Luis? no, estoy acá, Sí. pero ¿Cada cuánto vas a Buenos Aires? y cada 15 días Ajá. tengo Te volvés. padres allá, Claro. familia allá, entonces bueno, yo traen a ciertas condiciones, hay cierta edad en la cual los hijos, que es parte de los compromisos, ¿no? Estamos comprometidos con nuestros padres, Sí. uno va a tratar de estar allá,
A veces puede pasar un mes que no voy, pero trato de estar allá también. De volver a verlos. Películas, bueno, decías cine, deporte, Literatura, esas literatura. cosas que uno Siempre es disfrutan. difícil distanciarlo del trabajo, ¿no? Porque todas esas cosas después uno las va usando. Yo recién cuando fui a rendir, estuve rindiendo, fui a rendir y te encontré, estaba leyendo un libro. Y después fui a buscarte y también estabas leyendo un libro. O en el parcial, recuerdo el primer parcial, entraste con un libro también bajo el brazo. O sea, aprovechás esos tiempos para leer, Eso ¿no? es el libro de trabajo, ¿no? Ah, ok. Ok. El libro del libro está hecho, estaba leyendo recién. El libro de- Es un libro de Lex Woods sobre el imperialismo, ¿no? Que hace esa historia del imperialismo para ver cuál es la especificidad del imperialismo actualmente. Bueno, Sí. este es un libro que tiene que ver con mi trabajo, ¿no? Pues sí, hay libros que tienen que ver con. Me quedó un tema ahí, tecnoimperialismo, que yo recuerdo haberlo mencionado una vez en una clase y no te gustó el término, ¿viste? No, no, que No, sí, está muy bien, ¿no? Ensamblado, no, sí. lo que hay que discutir es el término de si eh, qué implica ese término. Muchas veces se usa el término imperialismo para definir una relación de explotación entre países centrales y países periféricos, con la idea de que esa relación es una relación de explotación y por lo tanto esa relación de explotación es más importante que las relaciones entre las clases, lo que da lugar al nacionalismo y la necesidad de apoyar a la burguesía nacional frente a otras burguesías. Es decir, donde la lucha interburguesa es más importante que la lucha entre la clase obrera y la burguesía. Y cuando uno se mete en la cuestión más empírica, lo que se da cuenta es que no hay ninguna extracción de excedente por la vía extraeconómica de un país a otro. Lo que hay, digamos, es la competencia a nivel mundial, la igualación de las tasas de ganancias y la transferencia de plusvalía. Por lo tanto, digamos, no es que la burguesía argentina es oprimida por otra burguesía. No, la burguesía argentina es ineficiente, es parásita, no puede competir y por lo tanto, digamos, merece bien ser extinguida. ¿No? Es decir, Sí. ahora, eso no quiere decir que el país deba perder su producción. No, el país tiene que tener una producción industrial, pero el sujeto de ese desarrollo no es la burguesía nacional, sino la clase obrera. ¿No? Ahí está la diferencia. Ok. Pero que es cierto que hay países que tienen un grado de acumulación y ejercen una hegemonía mundial, por ejemplo, Estados Unidos y China. O personas que tienen más acumulación de capital que han acumulado tanto capital más que un país. Claro, pero sí, no sé si personas, sino capitales, empresas. Empresas. Más Sí. que capitales. Bueno, pero sí, sí, Elon Musk, Jeff Claro, Bezos, sí, Sam Dalmat. pero General Sí. Motors tiene más. La Más fortuna que, no sé cómo, no sé, que Tesla, pero más que una cosa es la SpaceX. empresa Tesla y otra cosa es Elon Musk. Elon Musk es un accionista de Tesla. Sí, Tesla, ¿se entiende? sí, Tiene más. Es una empresa que con todas las acciones tiene más que Elon Musk. sí. No son personas sino capitales, empresas. Porque hoy en día, con la envergadura que tienen las empresas, no hay empresas de una persona. Eso es el siglo XIX. Después empiezan a pasar la envergadura de capitales que hace falta, empiezan a hacer necesaria las sociedades por acción. Entonces las sociedades por acciones tienen más capital que cada una de las personas. Y tecnofeudalismo, medio imperialismo, tampoco está para No, escucharlo porque otra el vez. feudalismo tiene que ver con relaciones de extracción del excedente económico. Y el capitalismo no existe eso. Pasamos a las preguntas preguntosas. Sí, a ver. ¿Tenés alguna obsesión? Sí, el conocimiento. Sí. Eso yo tengo una. Mira. Es así, sí. En general, el conocimiento en general, me gusta, como te digo, me hace. En mis ratos libres a veces me quedo mirando una historia del arte que tiene la Biblioteca del Congreso, de la historia del arte. Me quedo mirando eso, me obsesiona con el conocimiento, sí. ¿Alguna otra? ¿Alguna otra obsesión? No sé, yo sé que esa la tengo, ¿no? Sí. Una noticia reciente que te parezca interesante.
Mira, me pareció muy interesante la aparición de Soraya en En Estados Nueva York. Unidos. Sí. Sí, que ganó Porque me la. parece que está. Yo no, obviamente no coincido con el programa de Mandani, que es reformista, todo lo que se le puede decir de la izquierda a Mandani. Pero ahí no es el punto. Lo importante no es tanto Que es musulmán, que por va a ser, ejemplo. sino qué proceso él está expresando. Él Ujú. está expresando un proceso de descontento, igual que el de Trump, o que el de Milei, pero por izquierda. Y eso sí, ¿qué significa eso? Significa que hay una oportunidad para una corriente de izquierda, para una dirección de izquierda, En socialista, contraposición a estas corrientes ultraderechas. exactamente, que para los descontentos con todo el sistema. Es decir, hay un que se vayan todos de izquierda, que tenga una propuesta, no es simplemente que se vayan todos, que se vayan todos. Si, alguien tiene que ocupar Sí, ese lugar, o si no lo vuelven a ocupar los mismos. Si uno dice simplemente que se vayan todos, vuelven todos. ¿No? sí. Pero lo que quiero decir es, esta idea de descontento general se puede hacer por izquierda. Y quien fue hasta hace poco un completo desconocido puede transformarse en un líder de masa. Entonces, eso me da la esperanza para el partido en el que estoy, que es Vida Socialista. ¿Qué otra persona te gustaría ser por un día? Son preguntosas las Sí, preguntas. sí. Yo te podría decir, me gusta quien soy, quiero volver. No, 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 Pero no estarías respondiendo a la pregunta. no, yo te podría decir, yo no resignaría un día de mi vida por ser otra persona, porque no sé si cuando digo me gusta quién soy, no quiero decir que no tenga cosas difíciles, Sí, dramas, tristezas, pero también por eso, yo no, hay cosas que yo tengo que arreglar, que yo tengo que estar, que tengo que acompañar, eh, y yo no dejaría todo eso por vivir un día como otra persona. Ahora, vos me decís a quién admiro, quién. partimos, lo tenemos claro eso. Ahora, ¿quién serías por un día? Y a mí, yo, por un día, y yo Során manda. me gustaría ser el líder de una revolución triunfante. No sé ser el líder, pero estar ahí en la dirección de una revolución triunfante, porque, Convertirte en Lenin por un día. y claro, es decir, eh, Lenin o Mao o Fidel Castro, ¿no? Eh, porque es gente que tiene a su cargo la posibilidad de resolver los grandes problemas, ¿no? Me gustaría, lo que pasa es que no sé si me gustaría estar un día solo, porque un Claro, día, sí. pero yo creo que no hay oportunidad más importante para socialista que es esa posibilidad de poder tener en sus manos, no, obviamente no solo en sus manos, porque es una fuerza social, ¿no? Pero tener una responsabilidad importante en esto de eh, podría decir cambiar el mundo, que suena muy abstracto, pero resolver los problemas, por lo menos a los argentinos, ¿no? Es decir, resolver los problemas de la clase obrera, de la pobreza, la La salud, la desocupación. educación, o sea, de poder dar una vida digna a la población. Poder hacer eso es lo que uno aspira. Tenés que ir a una mesa. Vos tenés una mesa y vas a cenar y tenés que elegir tres personalidades, vivas o muertas, a quienes invitas a comer. Una buena pregunta. Eh, y yo creo que yo traería eh, traería gente de poder, que ha manejado el poder, eh, que ha saltado el poder. Por ejemplo, primero traería a gente como Bolívar, por ejemplo, ¿no? Un tipo que eh,
que tiene una relación con el poder dramática, porque tuvo el poder, lo perdió, lo volvió a conquistar, tuvo que hacer alianzas, extendió la revolución por América Latina. Es un personaje que me interesa mucho. Eh, no te voy a decir Lenin porque ya lo dije, así que vamos a saciarlo. Sí. Otro personaje es Robespierre, porque tuvo que lidiar con el poder y hacer cosas muy crueles. Eh, sí, pero tuvo que hacer cosas crueles en función del progreso social. Es decir, él no decapitó campesinos, ¿no? Decapitó nobles, decapitó al rey, ¿no? Entonces, ese tipo de gente eh, me interesa, me interesa. Y Y en último, me queda lo último, eh, estoy entre Mariano Moreno, Castelli o Cromwell. Pero Cromwell ya dije Robespierre, así que las revoluciones burguesas europeas las tenemos cubierto. Las revoluciones latinoamericanas las tenemos cumplidas. sí, la Eh, comunicación. eh, no, qué sé yo, supongo que en términos más intelectuales sí me interesaría tenerlo a Marx y poder charlar y hacer ese vaivén entre la teoría y la práctica. Si bien Marx fue el que primero instauró una organización socialista, pues, uno puede decir el primero Babet, pero Marx armó la Internacional de los Trabajadores. Pero tal vez de ahí, de esa mesa, saldría algo bastante interesante. De Robespierre, Bolívar y Marx, tal vez saldría, yo me quedaría escuchando, tal vez saldría. ¿Qué características sentís que tenés de las personas que te criaron? Pregunta personal, Sí, muy bastante personal. personal. Yo creo que Se puede skipear. tengo de mis abuelos, tengo la pasión por la cultura, ¿no? La pasión por el conocimiento. Mi abuelo paterno era rabino, una persona ligada al intelectual y a la difusión del conocimiento, a la palabra, a la lectura y a la palabra. Mi otro abuelo era un interesado, me legó la biblioteca, eh, pero a mí me crió mucho mi abuela materna, me crió mucho, y creo que ahí también hay y fue ella la que me leyó, así que yo creo que el gusto por el conocimiento y la a pesar de que aparecen ahí ustedes por mi abuela materna, mis padres, creo que mi papá era una persona que le interesaba mucho el conocimiento y todo, no pudo desarrollarse, pero le interesó siempre. Mi madre también. Yo creo que de ellos. Y de ambos son personas creo que muy activas. Son dos personas muy activas. Eh, a pesar de problemas que han tenido en su vida, han enfrentado todo con una entereza y una fuerza vital muy ejemplar. Y entonces yo creo que no sé si lo heredé, pero es algo que les envidio a ellos dos. eh, es la fuerza vital y la segunda cuestión es la cuestión moral fuerte. Hay una cuestión moral muy fuerte. eh, yo creo que hay muchas cosas que yo no haría simplemente porque digo, yo no podría mirar a mis padres a la cara, ¿no? Hay muchas cosas. eh, yo conozco gente De poder. de O poder o gente. gente Sí. no sé, eh, que vive del poder, tanto académico, que hace cosas deleznables. ¿Sí? Tiene una cara, pero uno sabe que hace cosas deleznables. Hace cosas muy deleznables. Yo sé cosas que no podría hacer y creo que tiene que ver con que yo digo, no podría haber. ¿Qué diría mi viejo, qué diría mi vieja si me quedé haciendo esto? O no podría dormir. Claro, yo Bien. no podría, esas cosas. Entonces yo creo que eso lo leí de ellos. ¿Te quedó algo que No, quieras comentar o quieras no, decir? no, agradecerte
Y es interesante el video, es interesante porque esto está hecho por un estudiante, A pulmón. a pulmón, hemos hecho muchas cosas, nosotros, y tiene que ver con eso. Me parece que está muy bien que los estudiantes hagan estas cosas, pero no solamente por el hecho de hacer un streaming, sino hacer un streaming, eh, digamos, más allá de la ideología, sino que es un streaming eh, independiente, es decir, que no, por ahora no viene nadie a decirte hacer tal cosa, ¿no? Y eso me parece muy importante. Muchas gracias, Alari.